segunda jornada de las jornadas sobre memoria democrática que estamos desarrollando. Sabéis que el viernes pasado estuvimos hablando de los campos de concentración, en el caso de Mauthausen, y esta jornada de hoy pues la vamos a dedicar a la línea XYZ, que como sabéis pues la línea defensiva que se desarrolló a lo largo del año 38 defendiendo a Valencia dentro del contexto de la guerra civil. El acto de hoy tendrá dos partes. En la primera parte hablará el profesor Ángel Latorre, que hablará precisamente de la línea XYZ, hará un contexto histórico de todo lo que significa esta línea defensiva. Y posteriormente pues, presentaremos el catálogo de patrimonio bélico que hemos elaborado, en este caso el equipo de Santa Morro, de Anima Arquitectura. Pues os presentarán el catálogo con todas las fichas y todo el patrimonio bélico que tenemos en el término municipal, que yo creo que va a ser sorprendente. El incendio del año pasado, pues por desgracia quemó nuestro monte, pero puso dio a la luz cosas que no sabíamos, que no pensábamos que teníamos, que nos van a sorprender, de muchas trincheras, muchos nidos de ametralladora, muchos restos de esa línea XYZ que ahora nos explicará Ángel, y que, bueno, pues a partir de aquí veréis también pues, todo lo que significan los refugios de la guerra dentro del casco urbano que hemos catalogado, y que creo que es importante que lo tengamos catalogado, no simplemente por el catálogo, sino porque a partir de ahora, ya que están catalogados, pues lo que tendremos que hacer a lo largo de años posteriores es ponerlos en valor, restaurarlos y bueno, pues que sean una muestra más de nuestra historia y una oportunidad también para hacer pues, turismo histórico o turismo, en este caso, de la memoria democrática, que creo que es importante. Sin más, doy la palabra a Ángel para que nos dé. Buenas tardes. Quisiera agradecer pues, al alcalde, a la concejala de Patrimonio y al equipo Anima que me han dado la posibilidad de estar esta tarde aquí con vosotros y compartir el conocimiento sobre la línea XZ. Es la gran desconocida, y lo que voy a intentar transmitirlo de una forma muy sencilla es qué fue la línea XZ, quién la diseñó, para qué se diseñó. Si lo teníamos ya antes. No sé. Lo dicho, es un placer estar en Soneja. La línea XZ, la gran desconocida. Yo, quisiera decir que no soy nada belicista, pero que el pasado hay que conocerlo, sobre todo para que no se repita lo malo. Vamos a darle visibilidad a nuestro pasado y vamos a poner en valor el patrimonio bélico. Para eso nos vamos a tener que retroceder hasta de abril a junio de 1938, que es cuando se diseña la línea defensiva para proteger la ciudad de Valencia. Soy catedrático de Psicología de la Educación y siempre me interesa que la gente aprenda cuando me escucha. Entonces, si yo os hiciera ahora estas 5 preguntas, pues muchos de vosotros no sabríais contestar, pero luego al final de la exposición que voy a hacer sí que debíais tener la respuesta a estas 5 preguntas. Por lo tanto, recordar qué es la línea XZ, quién la diseñó, por qué la construyó, sirvió para algo y qué es lo que queda de ella. Bien, es una línea defensiva. La línea defensiva más conocida en todo el mundo es la Gran Muralla China. Los chinos, para evitar que los mongoles pudieran entrar en su territorio, la diseñaron como una línea defensiva de protección. En Todos los Santos, que para los chinos es en el mes de abril, los chinos acuden no van al cementerio, van a la Gran Muralla China como forma de evocar su pasado. Dicen, eso no lo sé cierto, pero dicen que desde la Luna es la única construcción en el mundo que es visible.
pero resultó poco, digamos que resultó poco práctica, porque Genghis Khan, que era mongol, la atravesó, llegó a Pekín y formó una dinastía mongola. Y luego también los enfrentamientos bélicos que han tenido con Japón, que es su enemigo tradicional, está al otro lado del mar y tampoco sirvió la Gran Muralla China como línea defensiva. Dicen que la X y Z es la línea Maginot española. La línea Maginot es la línea defensiva que Francia, después de la Primera Guerra Mundial, estableció en la frontera con Alemania para que no se produjeran de nuevo invasiones. Lo que ocurre es que, como era conocido, pues Hitler lo que hizo es eludirla, entró por Holanda, bajó a Bélgica y llegó hasta París. Por lo tanto, la línea Maginot, que estaba formada por búnkers, por alambre de espino, tampoco sirvió para contener el afán expansionista, ¿no? Si nos retrocedemos a 1936, cuando se produce la sublevación del ejército contra el gobierno de la República, este sería el mapa que encontraríamos. Desde Marruecos se atraviesa el estrecho de Gibraltar y por el Camino de la Plata se llega hasta las proximidades de Madrid. Entonces España se queda dividida en dos partes. Lo que aquí viene de rojo sería la zona republicana y lo que viene de azul y verde sería la zona ocupada por el ejército sublevado. El 5 de noviembre de 1936 el ejército sublevado llega a las proximidades de Madrid y entonces hay un consejo de gobierno y deciden trasladar la capitalidad de Madrid hasta Valencia. Entonces, sin comerlo ni beberlo, el 8 de noviembre de 1936 Valencia se ha convertido en la capital de la República. Esto implica una serie de cambios en la ciudad, sobre todo a nivel cultural. Los ministerios, las cortes, todo se traslada a Valencia. Como dato interesante, por el afán por la cultura durante esta etapa en que Valencia fue la capital de la Segunda República Española, citar, por ejemplo, el segundo congreso internacional hecho en Valencia de los escritores en afán de la cultura, a la que acudió gente como Hemingway y grandes escritores de todo el mundo. Ahora os voy a contar algo que nunca nos han contado y que yo quisiera que no lo olvidaseis nunca, y es porque es uno de los grandes méritos del gobierno de la Segunda República Española. Resulta que enfrente del Museo del Prado estaba el Hotel Savoy, donde se alojaban militares rusos, y fue bombardeado varias veces. Entonces, ante el peligro que corría el que se bombardease el Museo del Prado, estudiaron qué hacer con todos los cuadros que habían allí. Juan Negrín no era partidario de trasladarlos porque suponía un peligro el ir en carretera con camiones, porque podían bombardear, etc. Sin embargo, Manuel Azaña, lo convenció diciéndole: el Museo del Prado y lo que contiene es mucho más importante que la República o que la monarquía, porque España tendrá en el futuro más repúblicas o más monarquías, pero si perdemos los cuadros del Prado no los recuperaremos nunca y perderemos nuestra cultura y nuestra historia. De esa manera se convenció, y desde el 5 de noviembre de 1936 hasta febrero de 1936 se hicieron 22 viajes con 71 camiones y trasladaron 400 cuadros del Museo del Prado a Valencia. La gente no lo sabe, estuvieron en las Torres de Serranos y los que no cabían por la puerta, por sus dimensiones, como el cuadro de las Meninas, los alojaron en la iglesia del Patriarca, en la calle La Nave, donde está el edificio antiguo de la Universidad de Valencia, que se convirtió en el Ministerio de Instrucción Pública. Esto a nivel internacional creó una serie de críticas. El que había sido director del British Museum criticó en un artículo en el Times, en Londres, al gobierno español, diciendo que no cuidaba la cultura, porque había puesto en peligro todo lo que había en el Museo del Prado. Entonces el gobierno de la República lo invitó para que viniese a Valencia a comprobar cómo estaban los cuadros, y se tuvo que desdecir y volver a escribir otro artículo en el Times diciendo que el patrimonio cultural de España estaba muy bien cuidado en el Patriarca. El señor Kennington, es el que aparece aquí en la pantalla a la derecha,
junto con el director del British Museum. En el fondo lo que había era una intención de llevarse los cuadros al British, alegando que allí estarían mucho mejor cuidados. También hubo una tentativa del Louvre, pero habría que ponerle un 10 al gobierno de la República porque supo eludir esos cantos de sirena y mantener todo el bagaje cultural. En el trayecto hasta Valencia no hubo ningún tipo de problema, pero después, cuando las cosas se empeoraron y tuvieron que irse hacia Barcelona, entonces al llegar a Benicarló sufrieron un bombardeo y uno de los balcones de una casa cayó encima del cuadro que llevaba, del camión que llevaba los cuadros de Goya, y el enfrentamiento, el fusilamiento de los dos, del 2 de mayo, y la carga contra los mamelucos, sobre todo este segundo cuadro, sufrió algún desperfecto que luego tuvieron que restaurar. Al llegar a Tortosa se produjo la situación de que el camión que llevaba las meninas no cabía por las medidas por el puente. Entonces el que mandaba la expedición, el militar que mandaba la expedición, dijo: vamos a desmontarlo del marco, lo arrollamos y lo metemos. Entonces el encargado de la restauración se plantó delante del camión y dijo: por encima de mi cadáver, y consiguió que se respetase. Era el quitarle el marco y arrollarlo significaba poderlo perder, porque en un estado de guerra eso se podía hacer desaparecer y hubiésemos perdido uno de los cuadros más importantes. Por lo tanto, cuando vayáis al Museo del Prado y veáis los cuadros que hay allí, recordar que el gobierno de la República Española hizo todo lo posible para mantener ese patrimonio. Un 10 para el gobierno de la República. Vamos a la línea XZ. Fechas importantes. El 8 de enero de 1938 el ejército republicano entra en Teruel y hay una contraofensiva del ejército sublevado el 28 de febrero y toma de nuevo la ciudad. En marzo y abril van hacia el Maestrazgo, del 13 al 15 de abril llegan a Vinaroz. Al llegar el ejército sublevado a Vinaroz se rompe el territorio de la República en dos partes. Por una parte queda Cataluña y por la otra queda Madrid-Valencia, el resto de lo que quedaba de la República Española. Entonces comienza lo que se ha llamado la batalla de Levante, o como Carlos Mallén, que está aquí presente, es un honor tenerte aquí, ha contado en su libro La batalla olvidada. Lo que ocurre entonces aparece en este mapa. Aquí lo que viene en rojo es el ejército sublevado, lo que viene en azul es el ejército republicano. El ejército sublevado ha llegado a Vinaroz y entonces se ha quedado dividida en dos partes la República. Entonces el objetivo era llegar hasta Valencia. ¿Por qué les interesaba Valencia? Pues porque tenía puerto. Solo había el puerto de Valencia, el puerto de Alicante, el puerto de Cartagena. Al puerto de Cartagena llegaron 700 aviones caza desde Rusia para el ejército de la República Española. Entonces les interesaba controlar esos puertos. El objetivo era el 25 de julio llegar a entrar en la ciudad de Valencia. Se diseñó una doble estrategia: bajar por la costa hasta llegar a Sagunto, y por el interior desde Teruel, por Segorbe y por el Valle del Palancia hasta Sagunto, unir las fuerzas y llegar a la ciudad de Valencia. Entonces es cuando aparece la línea X y Z. El 10 de abril de 1938, en Madrid, Vicente Rojo evalúa lo que ha sucedido con la pérdida de Aragón y con la pérdida de Teruel, y tiene dos ideas. Una de ellas es construir una línea defensiva para proteger a la ciudad de Valencia, y la otra es reestructurar el ejército, porque el ejército que había en el centro no le resultaba ya útil porque estaba estabilizado allí el frente, y sin embargo el problema se venía hacia Levante. Entonces hizo las dos cosas: hizo el diseño de una línea defensiva y la reestructuración del ejército, y las dos actividades nos afectan. Esto fue Vicente Rojo, que era el responsable, y se lo encargó al coronel Manuel Matallana. De hecho, la línea se llama línea XZ o línea Matallana porque fue el encargado de hacer el diseño. He consultado el documento firmado por Manuel Matallana, donde se prescribe todo lo que se va a hacer con la línea XZ. Lo que hizo Manuel Matallana es conseguir el apoyo de Tomás Ardiz. Tomás Ardiz era otro coronel, se trajo gente de Madrid, expertos en la defensa de Madrid, para inspeccionar el terreno en la Sierra Espadán y hacer el diseño de la línea X y Z, que iba desde
desde Almenara hasta Santa Cruz de Moya, en la provincia de Cuenca, pasando por toda la Sierra Espadán y por el Alto Palancia. ¿En qué consistía la línea XZ? Bueno, pues la estructura era tener una línea de vigilancia como una avanzadilla, una línea de resistencia fuerte, los picos Nevera, Espadán y Rápita estaban ahí, una línea de sostenes posterior y una línea de reservas en la retaguardia. Con respecto a la reestructuración del ejército, creó Vicente Rojo 3 cuerpos de ejército y los destinó a la zona de Levante, aparte del ejército que había en Levante. El cuerpo de ejército XX al mando del teniente coronel Gustavo Durán, el cuerpo de ejército A al mando del teniente coronel Ernesto Güemes. Los soldados que habían aquí en Soneja pertenecían a este cuerpo de ejército, a la brigada 50, a la división 50 y a las brigadas 204 y 205. Es la guarnición que hubo en Soneja. El puesto de mando estaba en la carretera de Massamagrell a Náquera, y la zona de influencia era desde la playa, desde Almenara hasta Jérica, excluyendo Jérica. Y llegamos ya a los meses de junio y de julio de 1938. Es cuando se produce la batalla de Levante, o la ofensiva de Levante, que nunca nos han contado. Como antes os decía, el objetivo era el 25 de julio llegar a entrar en la ciudad de Valencia, bajando desde Vinaroz por la costa. Entraron en Castellón el 15 de junio, ocuparon Villarreal y ocuparon Burriana, pero llegaron hasta Nules y de ahí no pudieron pasar porque se encontraba en Almenara la línea XZ. Por el interior, lo mismo, por el interior en 5 días bajaron desde Teruel hasta Viver, pero en un frente de 30 kilómetros de ancho. Pero en Viver se encontraron con la línea XZ. Hubo un enfrentamiento muy fuerte en Peñasalada. Se calcula que 500.000 soldados, 250.000 aproximadamente de cada uno de los dos ejércitos tuvieron ese enfrentamiento. Os voy a leer cómo cita la batalla de Levante Hugh Thomas. El investigador inglés Hugh Thomas describe la contienda de Levante de esta manera tan sugestiva o tan descriptiva. El 5 de julio de 1936, el ejército nacionalista de Levante emprendió una gran ofensiva para abrirse camino hasta Valencia. En aquella zona se concentraron 900 cañones y 400 aviones. García Baliño, estacionado en las afueras de Castellón, embistió desde el norte, pero en aquel sector la Sierra de Espadán llegaba hasta casi el mar, y las fuerzas republicanas, dirigidas por el astuto Gustavo Durán y el general Leopoldo Menéndez, no pudieron ser desalojadas. El 13 de julio, Varela, junto con 3 divisiones italianas de Berti, atacó hacia el sur de Teruel, coordinando su acción con la de los navarros de Solchaga. En los primeros días de la batalla, los blindados italianos consiguieron importantes avances, pero la resistencia republicana estaba de nuevo bien organizada. Una fuerza de carabineros resistió largamente en Mora de Rubielos. Finalmente cayó Sarrión, y con ella las posiciones republicanas situadas en la Sierra de Toro. El frente comenzó a derrumbarse de forma parecida a lo ocurrido en Aragón. Protegida por un intenso bombardeo artillero antiaéreo, la infantería navarra italiana avanzó en 5 días 95 kilómetros, en un frente de 30 kilómetros de anchura. El único obstáculo que quedaba por salvar para ocupar la bella región de la Huerta de Valencia, próspera en tiempos de paz y fácil de conquistar en caso de guerra, eran las fortificaciones construidas frente al pueblecito de Viver, en dirección a la Sierra de Espadán. Pero esas fortificaciones, la llamada línea XZ, estaban ingeniosamente concebidas y las defendían 2 cuerpos de ejército a las órdenes de los 2 coroneles que habían ganado el máximo prestigio en la batalla de Madrid en noviembre de 1936, Romero y Güemes. Se habían construido trincheras capaces de resistir bombas de 500 kilos. El avance quedó interrumpido. El bombardeo artillero y aéreo no causó la menor impresión en los defensores. Cada asalto de la infantería nacionalista era rechazado por una lluvia de metralla. Entre los días 18 y 23 de julio, los nacionalistas sufrieron cuantiosas bajas, calculadas por la República en 20.000 hombres. A partir del día 23, los ataques empezaron a espaciarse y finalmente quedaron interrumpidos. Valencia se había salvado. Era la línea XZ. Con esto llegamos hasta
el final de la contienda, el final de la guerra de 1936, estamos en 1939, lo que viene de azul es ocupado por el ejército sublevado, pero a Valencia y a Madrid nunca llegaron. Lo que impidió la entrada a la ciudad de Valencia fue la línea X y Z. Desde Almenara hasta Santa Cruz de Moya, como antes os decía. Estuvo el frente estabilizado durante 9 meses, desde julio de 1938 hasta el final de la guerra en abril de 1939. Entonces, desde Nules hasta Viver, son 72 kilómetros, se construyó en trincheras en el otro lado también. Entonces, unos 10 kilómetros de anchura, puesto que junto con la línea X y Z, los del ejército sublevado hicieron trincheras al otro lado. El ejército sublevado ocupó Honda, les costó 5 días tomar la ciudad de Honda. Jinquer se destruyó como Brunete y como Belchite y continúa deshabitado. Ahí, Eslida, Artana, Villavieja y Nules fueron ocupadas por el ejército sublevado, pero más de ahí ya no pudieron pasar. Entonces, ¿qué es lo que queda del patrimonio bélico? Pues quedan trincheras que ahora mis compañeros os van a hablar de ellas. Esto es lo que hemos rehabilitado en Almedíjar, lo que es como estaba antes en la foto de la izquierda y como está ahora en la foto de la derecha. En la foto de la izquierda como estaba antes, en la foto de la derecha como está ahora. Así es lo que se quiere hacer con el patrimonio bélico en Soneja. Los nidos de ametralladoras. En los nidos de ametralladoras había espacio para 2 personas por si había algún problema, para que el arma no quedara en manos del enemigo. Este es el nido de ametralladoras que nosotros hemos rehabilitado en Almedíjar. En la izquierda es como estaba antes, en la derecha es como queda ahora. Los búnkers no son búnkers como los de Nules, que es la zona del ejército sublevado, la zona de la X y Z, no la gubernamental. Son aprovechando la orografía del terreno, servían como punto de mando y también los refugios para poder... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya? No, 8 minutos. Vale. Los refugios, que también nos hablarán mis compañeros, ahora nos da miedo asomarnos, pero en aquel momento era la manera de salvar la vida, porque aquí os presento a la Pava. La Pava era el nombre que los españoles dieron al avión alemán de reconocimiento. Era un avión Heinkel E-46, como hacía un ruido como glu, le llamaban la Pava, y entonces se escondían en los refugios porque después del avión de reconocimiento, que lo que pretendía era detectar si había algún sistema antiaéreo para poder derribar a los aviones, después de la Pava lo que venía era el Bacalao, que es el que soltaba las bombas. ¿Qué ocurría con los bombardeos? Bueno, aquí tenéis una cita en los 2 meses de junio y de julio de 1938, que es el tiempo que duró la batalla de Levante. El Alto Palancia fue bombardeado 82 veces, es decir, más de un bombardeo por día. La ciudad, la localidad más bombardeada fue Segorbe, 23 veces, después Barracas y El Toro, porque había un campo de aviación próximo, y Soneja fue bombardeada 4 veces. Entonces el hecho de acudir al refugio servía para salvar la vida. Este es como llamaban los españoles al avión alemán Dornier Do-17, que es el que soltaba las bombas, que es la Legión Cóndor, bombardeó la Sierra Espadán. El avión le llamaban Bacalao por su aspecto blanco, grande y potente. Los italianos también apoyaron al ejército sublevado con 2 aviones. El que tenéis arriba le llamaban Pipistrello, que significa murciélago, porque aparecía por las noches, bombardeaba sobre todo la ciudad de Barcelona, porque tenía la base en Mallorca. Y el de abajo es el avión Chirri, que es el que fabricaba Fiat. Por el ruido que hacía, el nombre que le pusieron fue ese, pero el más conocido de todos es este. Nuestros abuelos y abuelas le llamaban La Mosca. Es el avión Polikarpov 1-16, el avión caza republicano, que para nuestros abuelos debió ser todo un espectáculo, porque fue digamos, un campo de experimentación, los cielos españoles, con la aviación que se acababa de inventar a principios del siglo XX. De este avión, del avión Mosca,
recibieron el ejército republicano 700 aviones en el puerto de Cartagena y 770 pilotos rusos para enseñar a los españoles a manejarlos. La fuerza aérea estaba bastante equilibrada. He ido muy rápido porque tengo que dejar tiempo a mis compañeros para que puedan explicar también su parte. Como bibliografía para el que quiera saber más, yo he puesto 3 libros clásicos, entre ellos el de Thomas, que os he leído, y 3 libros actuales, entre los cuales está el de Carlos Mallent, aquí presente, La batalla olvidada, porque nunca nos la contaron. Nos contaron la batalla del Ebro, pero no nos contaron la batalla de Levante. Galdón le llama también una victoria defensiva, porque realmente el lema que tenían era resistir es vencer. Y de hecho la línea X y Z fue eficaz porque permitió, digamos, que se cambiase la opinión. Hubo la contraofensiva en el Ebro y el ejército sublevado mandó sus tropas hacia Cataluña, tomaron Barcelona, llegaron hasta la frontera con Francia y ya la guerra se terminó. Lo que aparece aquí en la pantalla son utensilios que utilizaba el ejército sublevado y el ejército republicano. No aparece el móvil, no aparece la tablet, pero sí que aparecen estas alpargatas. Estas alpargatas son las que llevaban nuestros soldados en 1938. Si las comparamos con las New Balance, con las Reebok, con las alpargatas que ahora utiliza la gente joven, nos damos cuenta de cómo hemos cambiado. Pero ojalá ese cambio sirva también para evitar el horror que lleva siempre la guerra y que nunca ni nuestros hijos ni nuestros nietos puedan vivir lo que pasó en Guernica o lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Yarkov, en las ciudades de Ucrania. Con eso llego al final y ahora sí que debéis tener en vuestra cabeza la respuesta a esas 5 preguntas que hacía al principio, que es la línea X y Z, quién la diseñó, por qué la construyó, sirvió para algo, qué queda de ella. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer al final de la exposición que van a hacer mis compañeros, podemos charlar acerca de ese contenido. Muchas gracias por vuestra atención.